Presiones parciales de Dalton. ¿De qué nos habla presiones parciales de Dalton? Él nos dice que la presión total de un sistema va a estar dado por la sumatoria de las presiones individuales de cada uno de los gases que estén presentes. Por eso nuestra representación dice que la presión total va a ser igual a la presión del gas 1 más el gas 2 más el gas 3. Como van a estar sujetos todos a las mismas condiciones, vemos nosotros que si sustituimos la presión, nosotros sabemos por ejercicios anteriores que la presión es igual al número de moles por la constante por la temperatura entre el volumen. Entonces, el volumen, la constante y la temperatura son el mismo. Lo único que está cambiando de momento es el número de moles de cada gas que interviene. Por eso la presión total puede modificar la fórmula y decir que realmente lo que estaríamos sumando es el número de moles y podríamos multiplicar todo al final por la constante de la temperatura y el volumen. Es decir, nosotros podríamos hablar de un número de moles totales presentes en ese gas. Entonces, considerando estos datos, dice, en este caso voy a leer primero el ejercicio que viene en el cuadernillo y después hacemos otro que está un poquito más complicado, parecido a los que vienen más adelante en el libro. Se obtiene 1 litro de una mezcla de gases a partir de 1 litro de nitrógeno a 200 torr, 1 litro de oxígeno a 500 torr y 1 litro de argón a 150 torr. ¿Cuál es la presión de la mezcla? Como nos está diciendo el problema, que la presión es la sumatoria de las presiones, la presión total, entonces la presión total es igual a la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno más la presión del argón. Es decir, 200 torr más 500 torr más 150 torr, lo que nos daría un total de 850 torr, porque las presiones van a ser solamente la suma de las presiones. Entonces, considerando esto, vemos nosotros que este otro problema, que está un poquito más largo, dice, en un recipiente vacío se introducen 14 gramos de nitrógeno, 16 gramos de dióxido de carbono. La capacidad del recipiente es de 80 litros y la temperatura es de 50 grados Celsius. ¿Cuál es la presión de la mezcla y cuál es la fracción molar de cada gas? ¿Qué es la fracción molar? Su representación porcentual nada más. Ahorita vemos cómo se resuelve. Yo registro mis datos y veo que tengo 14 gramos de nitrógeno, calculo su peso molecular. Como el nitrógeno pertenece a ese grupo de gases diatómicos, tengo 2 de nitrógeno, de 14 cada quien, entonces son 28 gramos por mol. Y el dióxido de carbono, tenemos ahí que son 16 gramos. Tengo un carbono de 12 y 2 oxígenos de 16. Por lo tanto, 32 más 12 me dan 44. 44 gramos por mol. ¿Por qué hacemos primero esto? Para poder encontrar el número de moles. Yo sé que el número de moles es la masa entre el peso molecular. Por lo tanto, si hablamos del nitrógeno, sus 14 gramos de masa entre los 28 gramos por mol del peso molecular me dan 0.5 mol. Y si yo divido la masa del dióxido de carbono de 16 gramos entre los 44 gramos por mol de su peso molecular, obtengo 0.363 mol. Para esto, en el ejercicio anterior, bueno, en la explicación, habíamos visto que la constante, la temperatura y el volumen van a ser los mismos para todo el problema. Entonces podemos calcular un factor común para no estar escribiendo todo el proceso, al final de cuentas es el mismo valor. Teníamos una temperatura de 50 grados Celsius que se convierten en 323.15 Kelvin, 80 litros de volumen y la constante de 0.082 Latum sobre mol. Cuando yo sustituyo la constante, la temperatura y el volumen, vamos a eliminar los litros y los Kelvin y nos va a quedar, después de multiplicarlo y dividir, 0.331 atmósferas sobre mol. ¿Por qué usamos este valor o por qué hay que considerarlo? Porque nosotros necesitamos calcular las presiones
de cada uno de ellos. Y entonces la presión del nitrógeno sería igual al número de moles del nitrógeno por la constante que ya obtuvimos para no multiplicar todo. Es decir, 0.5 moles va a multiplicar a los 0.331 atmósferas sobre mol. Cuando lo multiplicamos, esto nos da 0.165 atmósferas, porque los moles se van a eliminar. Y la presión del dióxido de carbono nos dice que sería igual. El número de moles, 0.363 mol, que va a multiplicar el factor que sacamos ahorita, 0.331 atmósferas sobre mol. Los moles se eliminan y al multiplicar nos da 0.12 atmósferas. ¿Y esto para qué? Pues para obtener la presión total, porque la presión total nos está diciendo que es la suma de las presiones. La del nitrógeno, que es 0.165 atmósferas, y la del dióxido de carbono, 0.12 atmósferas, con lo que obtenemos una presión total de 0.285 atmósferas. Dijimos ahorita que íbamos a calcular la fracción molar, y como la fracción molar es una representación porcentual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir el valor del número de moles que queremos entre el número de moles totales, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje. Primero sumamos el número de moles totales. 0.5 más 0.363 nos da 0.863 moles. Entonces, cuando yo divida para encontrar la fracción molar del nitrógeno, su número de moles, que es 0.5, lo dividimos entre 0.863 mol, y esto nos da 57.93%. Y el del dióxido de carbono, dividimos su número de moles, 0.363, entre 0.863, que son los moles totales, y esto nos da 42.06%. Es decir, la fracción molar es su porcentaje, su representación porcentual, y si nosotros sumamos ese 57.93 con el 42.06, nos da un 99.99%, es decir, estamos contando el total del gas presente en el sistema.